Bueno, pues nos vamos a ir a San Lucas, al capítulo 4. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado Buenas Nuevas. La palabra buenas nuevas significa buenas noticias. Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a estar viendo que todos aquellos a los cuales el Señor ha llamado, todos los que somos llamados de su nombre, aleluya, todos sus hijos, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, cuando el Señor viene a estar sobre nosotros, porque hemos dicho que el Señor puede estar con nosotros, o sea, sobre nosotros, y puede estar en nosotros, aleluya, cuando el Señor viene a estar sobre nosotros, a estar en nosotros, Él nos unge para dar buenas noticias. Vivimos en un mundo donde la gente solamente comenta, solamente da malas noticias. Aleluya. Si a alguien le toca la lotería, no se lo dice a nadie. Aleluya. Si a alguien le da, o sea, el Señor le da determinadas cosas, no está contento. Siempre hay una queja, siempre hay una duda, siempre hay, pues una predisposición a hablar lo negativo, mucho menos darle gracias al Señor, agradecer a las personas que Dios usa para nuestro bien. Podemos decir que, como dice la palabra del Señor, está escrito en la palabra del Señor, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué hablan? Lo malo. Sale de su corazón la amargura. Su boca está llena de maldición. La palabra maldecir significa hablar mal. Gloria a Dios. Hablar mal de una persona, hablar mal contra una persona, contra algo, contra alguien. Aleluya. Y bueno, pues dice la palabra del Señor que la boca de la gente que no tiene el Señor está llena de maldición y de amargura. Pero el Señor quiere que todos sus hijos, en este mundo en el cual la gente está sin esperanza y sin Dios y sin esperanza, gloria al Señor, nosotros estemos siempre preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Siempre preparados para dar buenas noticias, gloria al Señor, buenas noticias a todas las personas que nos encontremos, gloria al Señor, porque para cada problema que tengan las personas hay solución. Para cada situación en la que se encuentren las personas, por muy fea que sea, hay una salida. La puerta de salvación se llama Jesucristo. Aleluya. Y si las personas vienen al Señor Jesucristo, pues van a hallar todo lo que necesitan, van a ser completamente libres. Y nosotros somos los encargados de llevar esas buenas noticias a toda criatura. ¿A cuánto? A toda criatura. Dice el Señor, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor, a toda criatura. Sin mirar el color de su piel, sin mirar su posición social, sin mirar si es un alcohólico, un drogadicto, si es cualquier tipo de persona. Gloria al Señor, a todos, porque el Señor vino a buscar y a salvar a todos los que se había perdido. Gloria a Dios. Y bueno, pues en San Lucas capítulo 4, después que el Señor es tentado por el enemigo, por el diablo, gloria al Señor, nuestro Señor como hombre fue tentado en todo, gloria a Dios. ¿En cuánto fue tentado? En todo, gloria al Señor, y Él es poderoso para socorrernos, para guardarnos, para mantenernos firmes, sin mancha y sin caída. Gloria a Dios, porque Él
fue tentado en todo, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado. O sea, ser tentado no es pecado. Uno puede ser tentado por el enemigo con riquezas, con placeres, con ciertas cosas. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación, es hacer lo indebido. Y el Señor es poderoso para socorrernos. Aleluya. Porque Él fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? En todo, en todas las cosas fue tentado el Señor. Gloria a Dios. Pero Él fue sin pecado. Nosotros también podemos ser tentados en este mundo. Aleluya. Pero el Señor está con nosotros y Él es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha. Aleluya. Y presentarnos con gran alegría delante de Él. Él es el que hace esto en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, para ser tentado por el diablo, en el capítulo 4. Fue llevado. Dios es el que tiene que meternos, permitir que el diablo nos tiente. Gloria al Señor. Y dice el Señor que fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Gloria al Señor, sino que juntamente con la tentación, con la prueba, siempre el Señor da la salida. O sea que todo lo que viene a nuestra vida, aleluya, todo lo que viene a nuestra vida viene permitido por el Señor para nuestro bien y siempre hay una salida. Gloria al Señor. Y cuando uno menciona las Escrituras, porque las Escrituras es la espada del Espíritu, la palabra del Señor es la espada del Espíritu, con la cual el diablo huye. Cuando se le dice al diablo, escrito está. Cuando se dice, escrito está, y ahí está el Señor para darnos la palabra, eso es un espadazo contra el enemigo, aleluya, y el enemigo huye. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Gloria al Señor, fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Fue tentado. Pero el Señor venció toda tentación. Gloria a Dios. Y cuando terminó la tentación, el diablo huyó, se fue. Vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Y bueno, pues el Señor volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas
viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria al Señor. Bueno, pues ahí está nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Nazaret era el lugar donde él se había criado. Él nació en Belén, como estaba escrito en la palabra del Señor, nació en Belén. María era natural de Belén, de la tribu de Judá. José también era de la tribu de Judá. Y bueno, pues tuvieron que ir a empadronarse a Belén, y el Señor nació en Belén, porque así estaba escrito en la palabra del Señor. Luego, después de 2 años aproximadamente, se fueron a Egipto. Para que se cumpliese también la escritura de Egipto llamé a mi hijo. Gloria al Señor. Y cuando llegaron de nuevo a Judea, José y María, que antes de conocer, o sea, antes de tener al Señor Jesucristo, ya vivían en Nazaret. Sabemos la profesión de José, era carpintero. ¿Qué era? Carpintero. Gloria al Señor. Bueno, pues volvieron a Nazaret, y allí fue donde Jesús creció. Aleluya. Y llegó a llamarse Jesús de Nazaret. Como dice el refrán español, uno no es de donde nace, sino de donde pase, donde come. Tiene su trabajo, ¿no? Lo del Señor. Y entonces, aunque él había nacido en Judea, concretamente en la ciudad de Belén, él se había criado en la ciudad de Nazaret. Y de allí de Nazaret, él tenía una costumbre de ir a la sinagoga todos los sábados. Aleluya. Desde Nazaret viajaba, en las fiestas viajaban para ir a Jerusalén. Gloria al Señor, porque todos los israelitas tenían que presentarse como mínimo 3 veces en el año, y nunca con las manos vacías delante del Señor. Había que honrar al Señor pues con tiempo, trabajo y también tesoro, dinero. Gloria al Señor. Y se le llevaba. Bueno, pues el Señor se crió allí, y cuando llegó el tiempo de empezar su ministerio, él se fue a Capernaum. Capernaum era en aquel tiempo una ciudad famosa. ¿Qué era? Una ciudad famosa, en lo que se llamaban Galilea de los Gentiles, porque allí no solamente había de personas del origen de Israel, sino que había muchos gentiles, pues se llamaba Galilea de los Gentiles. Cuando el Señor envió a los apóstoles en un monte muy alto en Galilea, lo envió primeramente a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo envió también a los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, en ese monte de Galilea, desde ese monte se veía Galilea de los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, el Señor, después que fue bautizado, porque fue de Nazaret a donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado, 116 kilómetros andando para demostrar lo importante que es el bautismo en agua. Gloria al Señor. Después de eso, él fue al desierto para ser tentado.
Y después se estableció en Capernaum. No sabemos si la casa la compró de propiedad o la alquiló. Tenía una casa. Esa casa que, si recordáis, en cierta ocasión cogieron a un paralítico, le levantaron el techo. Aleluya, le levantaron el techo y bajaron al paralítico por el tejado. Gloria al Señor. Y bueno, pues comenzó a enseñar en las sinagogas y a hacer milagros. Y su fama se extendió por toda Galilea. Gloria a Dios, se extendió por toda Galilea. Desde Capernaum, que podemos decir que era el centro, era, como he dicho antes, una ciudad muy importante. El Señor dijo, después maldiciendo a esa ciudad porque no se habían arrepentido, dijo: Capernaum, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta la de era batida. Hoy en día Capernaum es ruina solamente, porque no se arrepintieron a la predicación del Señor Jesucristo. Y de allí de Capernaum el Señor empezó a hacer incursiones en las distintas ciudades, en las distintas aldeas. Allí donde había personas, el Señor iba. ¿A dónde? Donde había personas. Gloria al Señor. Y vino a su tierra, donde se había criado, donde todo el mundo lo conocía. Aleluya. Lo conocían todos, se habían criado con él. Gloria al Señor. Y bueno, pues todos habían oído también, porque gente de Nazaret también viajaba a Capernaum. Y la fama del Señor se oía, también había llegado a Nazaret. Entonces llegó el día de sábado, el Sabbat, gloria al Señor, en el cual los judíos se reunían en la sinagoga. Y el Señor tenía la costumbre, la buena costumbre, de ir a la sinagoga. Gloria al Señor. Y cuando llegó allí, pues el ministro, el servidor de la sinagoga, podemos decir el principal de la sinagoga, le dio el libro del profeta Isaías. Los judíos tenían la palabra del Señor en pergaminos, todavía siguen teniéndolo así. Aleluya. Y algunos pueden pensar que era una casualidad, pero ese ministro cogió este pasaje de Isaías, para que lo leyera el Señor. ¿Era casualidad? Aleluya. No, gloria al Señor, no era casualidad. Ninguna palabra que se da de parte del Señor es por casualidad. No es una repetición. Gloria al Señor, cuando realmente estamos sirviendo al Señor, el Señor tiene una palabra para cada día, para cada momento. Gloria al Señor. Y nadie debe pasarse de listo y decir: eso ya lo sé yo, como decía aquel borracho, esto lo dijiste el año pasado. Gloria al Señor. No, la palabra del Señor, aunque había sido escrita aproximadamente unos 800 años antes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 800 años antes, el profeta Isaías, el Espíritu de Cristo a través del profeta Isaías, anunciaba las buenas nuevas. Entonces dice: cayó el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria al Señor. Mucha gente dice que tiene el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mucha gente se arroga el tener el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Uno dice la fuerza activa de Dios, otro la tercera persona de la Trinidad, otros de otra manera, pero mucha gente se arroga el tener el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en una persona? Realmente el Espíritu Santo está en una persona. Aleluya. Primero porque el amor del Señor es derramado en nuestros corazones. Abundantemente. ¿Cómo es? Abundantemente. Es derramado en nuestros corazones.
todo el que es nacido de Dios ama. Y el que ama busca el bien, busca el bien de la persona o personas a las cuales ama. Dios amó al mundo, Dios ama al mundo. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el amor de Cristo, el amor de Dios, nos constriñe, nos mueve a dar testimonio. Aleluya. A ser testigos. Vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros recibimos amor, ese amor que nos constriñe, que nos mueve, y también recibimos poder. Porque en este mundo existe el temor del mal y sobre todo el temor de los hombres. El temor a los hombres. Gloria al Señor. El que dirán, el que harán. En aquel tiempo, hermano, era el Imperio Romano el que ejercía la autoridad. Te podían quitar la vida en cualquier momento. Aleluya. Los religiosos podían coger piedra y matarte. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos inviste de poder. ¿De qué nos inviste? De poder. Y tenemos un amor muy grande por las personas. Y damos testimonio. Ser testigos un testigo es alguien que da testimonio, que dice lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado. Gloria al Señor. Eso es dar testimonio, no es que te sepas la Biblia, para dar testimonio te sepas la Biblia de pe a pa. Para dar testimonio sencillamente decirle a las personas lo que Cristo ha hecho por ti, lo que tú has visto con tus ojos, lo que tú has oído, lo que tú has experimentado. Entonces, si por ejemplo el Señor te ha rescatado de las drogas y te lleva a personas que están enganchadas en la droga, que están destruyéndose, el diablo los está destruyendo, que están medio destruidos, tú puedes darle testimonio. No que puedes, sino que debes dar testimonio. Tienes que darle buenas nuevas a esas personas. Gloria al Señor. Cristo te ama. Mira, lo mismo que tú estabas, o mucho peor, estaba yo. Cristo, le cuenta lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. No es que te sepas la Biblia de pe a pa, que llegará el momento en que sepas toda la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Cuando alguien te pregunta, ¿tú tienes la verdad? Yo sí, tengo la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es su palabra. Gloria al Señor. Otra cosa muy diferente es que yo conozca toda la verdad. Amén. Pero el Señor me va a guiar a toda la verdad. Pero ya recién convertidos, recién teniendo al Señor con nosotros, viene un anhelo, un deseo de compartir. Entonces, la persona que tiene el Espíritu Santo no es ese que dice, yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, sino aquel que demuestra que el Espíritu Santo está con él. Primero tienes ese amor. Se le va el temor, porque está lleno de poder. Gloria al Señor. Y ama y quiere, y como Cristo vino a salvar a todos y quiere a todos y quiere el bien de todos, pues sencillamente le cuentas a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Das testimonio. ¿Qué hace? Das testimonio. ¿Lo del Señor? Claro que sí. Que todo lo que el Señor haya hecho en tu vida está de acuerdo a la Escritura. Cada cosa que te acontezca está escrito en su palabra. Y cuando el Señor hace cualquier cosa, te da esa Escritura. Aleluya. Y aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas.
El Espíritu del Señor está sobre nosotros para dar buenas noticias. Gloria al Señor. Estamos en un mundo, hermanos, que si llueve, hay tormentas, siempre ha habido tormentas, siempre ha habido aguas torrenciales, siempre, dice la palabra del Señor, hablando del justo, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, ¿de cuántas? De muchas aguas, estas no llegarán a él. Esto significa que en medio de la tormenta, en medio de las aguas torrenciales, en medio del pedrisco, en medio de todas estas cosas que siempre han existido después de que Noé, o sea, del diluvio de Noé, porque antes no había eso, gloria al Señor, pues siempre ha habido aguas torrenciales y ahora viene agua torrencial, aleluya, y ya no solamente las aguas torrenciales, sino el cambio climático. España se va a volver un desierto y va a haber hambres y va a haber esto. Por favor, que estamos ya hasta la coronilla de malas noticias. Hay gente que dice, yo ya no pongo el parte. El telediario se llama el parte porque como en España la televisión vino en el régimen franquista, la radio antes de la televisión, pues a la noticia le pusieron el parte, porque era el parte de guerra. ¿Qué era? El parte de guerra. Ellos iban victoriosos, ellos, en fin, las virtudes del régimen, su propaganda. Y entonces, desde entonces se le llama, aquí en España se le llama el parte. O el telediario, aleluya, ya lo más moderno es el telediario, las noticias. Gloria al Señor, pero ¿hasta dónde está la gente de malas noticias? Están hasta la coronilla. Gloria al Señor, hastiados, insensibilizados. Gloria a Dios, insensibilizados. Bendito sea su nombre. Y también, hermano, pues, bueno, siempre que la gente está mal, quiere que mucha otra gente esté mal. Pues así dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces la gente está mal y necesita saber que otro está, ¿cómo? Peor. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Entonces, por eso es que estamos llenos de malas noticias. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros estamos aquí para dar buenas noticias. Gloria al Señor dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria al Señor. ¿A quién? A los pobres. La palabra del Señor habla de los pobres en espíritu y la palabra del Señor habla de los pobres de money. Aleluya, una de las peores opresiones que se puede experimentar en la tierra, que se experimenta en la tierra, es la pobreza. No tener para comer, no tener para vestir, no tener para criar a tus hijos. La pobreza es una maldición. ¿Qué es? Una maldición. Tú le preguntabas a cualquiera, si te dieran a escoger, ¿qué quieres ser? ¿Rico o pobre? ¿Cuántos te dirían pobre? Aleluya, ¿cuántos te dirían pobre? Hoy uno de los negocios más bollantes es los juegos de azar, las loterías. Aleluya, hay loterías para todos los días de la semana. Y no una, sino montones. ¿Entendemos, hermanos? ¿Y por qué hay tantas? Porque la gente quiere, como decía aquel cantante, todos queremos más. Más. Aleluya. Y el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Entendemos? Pero los pobres en espíritu y los pobres materialmente necesitan buenas noticias. Un padre de familia que no tiene para darle de comer a sus hijos, que está pensando en dar a sus hijos en adopción, algunos en dejarlos en la puerta de un convento, en la puerta de un ayuntamiento, aleluya,
¿Qué necesitan esas personas oír? Buenas noticias. Gloria al Señor. Necesitan saber de que hay un Dios del cual es la plata, el oro y todas las cosas, y que cuando las personas vienen a su reino y buscan como lo primero su reino y lo que el Señor dice, todas las cosas, no hace falta tenerlas en abundancia, que también sí, porque el Señor siempre saca a su pueblo a abundancia. ¿Qué la saca? A abundancia. Puede pasar por un tiempo en que te da lo necesario, pero siempre la voluntad del Señor es sacar a su pueblo a abundancia, una tierra que fluye leche y miel, o sea que la leche sale a borbotones y la miel sale a borbotones. Gloria al Señor, esa es la voluntad del Señor. Pues entonces hay que decirle a esa persona, hay que contarle a esa persona, mira, yo te puedo decir dónde está la salida, dónde está la solución. Ven a la iglesia, conviértete a Jesucristo. Busca el reino de Dios, que es la iglesia. Busca la justicia de Dios, que son la palabra del Señor, como lo primero. Y todas estas cosas te van a ser añadidas. El Señor Jesucristo murió por ti, se hizo pobre y murió por ti para que tú fueses enriquecido. Esas son las buenas noticias. Gloria al Señor. Tus hijos no se tienen que morir de hambre. Aleluya. Tú no tienes que abandonar a tu mujer y a tus hijos, porque tú vas a tener todo lo necesario. Y es más, el Señor te va a sacar abundancia. Aleluya. En este mundo hay pobreza porque hay ricos opresores. Aleluya. Estos que quieren el pan y el pedacillo, lo quieren todos para ellos. En este mundo hay pobres porque hacen asesión de personas. Aleluya, ya te juzgan por la fachada. Y si tú eres un ingeniero pero vas vestido de mendigo porque te has visto obligado a vivir en las calles de Madrid, aunque tengas la carrera de ingeniero, pero vas por diosero y eso no te sirve de nada. Marginan. Hay pobres. Es una opresión. ¿Qué es? Una opresión del diablo. Pero el Señor promete dar a todas las personas, aleluya, todo lo que necesitan con contentamiento y en muchísimas ocasiones en abundancia para poder compartir con aquellos que padecen necesidad. Y luego están los pobres espiritualmente, porque hay gente que tiene dinero. Aleluya, tienen dinero. Como dice el refrán, dice, había un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tenía dinero. Ni tenía amigos, ni tenía familia, ni tenía al Señor. Aleluya. ¿Qué era? Como dice el Señor en Apocalipsis, pobre, desventurado, ciego, desnudo. Porque nuestros espíritus pueden ser pobres, no tener al Señor, no tener amor, no tener paz, no tener gozo, no tener... ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ese es su nombre. Y hay un hambre física. Cuando falta dinero y no tienes para comprar, puedes pasar hambre. Hay millones de personas en el planeta que pasan hambre, ¿sí o no? Pero la peor hambre que puede tener un hombre es la falta de la palabra de Dios, el alimento de Dios. Porque nosotros no solamente vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque una persona tenga mucho dinero, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Gloria al Señor? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Gloria al Señor? Entonces hay gente que son pobres, miserables, ciegos, desnudos espiritualmente. Pero el Señor vino a darnos buenas nuevas para todos. Dice un refrán, por ahí dice, los ricos también lloran, ¿no? ¿Y por qué lloran?
porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, porque algunos se suicidan. Gloria al Señor. Había un actor muy famoso de Hollywood, aleluya, conocido a nivel mundial. Y bueno, hermano, pues con mucho dinero, porque esos actores ganan mucho dinero, y se suicidó no hace mucho. Gloria al Señor. Y vemos a cantantes famosos que se suicidan. Esos tienen dinero. ¿Qué tienen? Dinero. Concretamente, un cantante sacó la frase, sexo, drogas y rock and roll. Aleluya. Y murió por las drogas. ¿Cómo estaba esa persona espiritualmente? Muerta. Toda persona que tiene que recurrir a las drogas, aleluya, toda persona que tiene que recurrir a cosas de fuera, tiene que saber que la felicidad o brota de dentro o fuera no se encuentra. Gloria al Señor. ¿Qué están buscando la gente? La felicidad. Tengo derecho a rehacer mi vida, dice el divorciado. La divorciada, tengo derecho a reiniciar, a tener otra oportunidad, darme otra oportunidad de ser feliz. Pero la felicidad fluye de dentro hacia afuera. Gloria al Señor. Sí. Como dice también el refrán, los duelos con pan son menos. O sea, cuando tienes bienes materiales, pues hay menos penas. Gloria al Señor. Pero cuando tienes al Señor, dejas de ser pobre. Dios te da riquezas espirituales. Y Dios se encarga de que no te falte de nada. El que viste a los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria y con todo su dinero se vistió como un lirio, te vestirá a ti mucho mejor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso tenemos que dárselo, eso tenemos que decirle a la gente, porque ¿cuánta gente está infeliz con todas estas cosas, con la pobreza? Gloria al Señor. ¿Me dio su nombre? ¿Cuánta gente en este tiempo, hermanos, cuando ve cómo la luz sube? Aleluya. Gloria al Señor, está pensando, dice, pues ya no voy a poner lavadora, mira, si antes lavaba todos los días, ahora sube. Aleluya. Están angustiados, están preocupados, porque ya les cuesta trabajo llegar a fin de mes, y es una preocupación también. Gloria al Señor. ¿Buenas nuevas a quién? A los pobres. Gloria al Señor. Dice el Señor, siempre habrá pobres. Gloria al Señor. Porque ¿a qué lleva? ¿A qué lleva la falta de conocimiento de Dios? ¿A qué lleva el dejar de buscar a Dios y de servir a Dios, hermano? ¿A qué lleva? A la maldición, al mal. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Y esta es un mal. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria al Señor. Hay gente que tienen el corazón quebrantado, hecho pedazos. Aleluya. Este compositor andaluz de Cádiz compuso la canción diciendo, ¿y quién me va a curar a mí? El corazón partido. ¿Quién me va a curar a mí ahora? El corazón partido. El corazón partido. Hablando en andaluz. Gloria al Señor. ¿Cómo tiene mucha gente el corazón? Partido. Aleluya. Uno dice, ya no voy a creer en más nadie. Ya no voy a confiar en más nadie.
Ya me han hecho demasiado daño. ¿Por cuántas cosas tiene la gente el corazón partido? Por la pérdida de un familiar, aleluya, por un accidente, por enfermedades, por un desengaño amoroso, por tantas cosas. ¿Lo yo? Y dice que el Señor había venido a sanar. Entonces le podemos decir a este cantante, ¿quién puede curar el corazón partido? Gloria al Señor. Cuando cante esa canción y todos estén con el móvil o con el mechero, ¿quién me va a curar a mí el corazón partido? Podemos decir, Jesucristo. Jesucristo, Dios te puede sanar el corazón partido. El corazón es algo que nadie puede entrar en él y nadie lo conoce. El corazón del hombre, aleluya, ni el mismo hombre conoce su corazón, aleluya, y el único que puede sanar el corazón, ¿quién es? El Señor. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a todos aquellos que tienen el corazón partido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No lo puede hacer psiquiatra, no puede ser psicólogo, te puede dar consejos. Aleluya. Por los conocimientos que tienen a través de los estudios psicológicos, el psicoanálisis y todas estas cosas. Aleluya, te pueden dar consejos, pero el corazón solamente le puede sanar el Señor. Bendito sea su nombre. Me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Los cautivos son los presos. ¿Qué son? Los presos. Gloria al Señor. Y hay mucho tipo de cárceles. Gloria al Señor. Hay gente que está encadenada a un cigarro y lee en la cajetilla, el tabaco, fumar mata. ¿Qué dice? Fumar mata. Aleluya. Pero ellos están encadenados. ¿Cómo están? Encadenados. Aquí tenemos un hermano que cuando se convirtió al Señor, aleluya, él fumaba 2 paquetes diarios de tabaco. Gloria al Señor, 2 paquetes diarios de tabaco. Y cuando se iba a bautizar, él estaba preocupado porque lo había intentado de todas las formas quitarse del tabaco. Y yo le dije, solamente confía en el Señor. Tú pon tu confianza en el Señor. Y el día antes de bautizarse, estaba con luchas, el tiempo antes de bautizarse, estaba con luchas. Porque en algunos sitios para bautizar, primero tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que dejar lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Para qué vino Cristo si tú tienes que hacerlo por tus fuerzas, por tus obras? Entonces yo dije, no, solamente confía en el Señor. Y él dijo, Señor, mañana me voy a bautizar. Y yo no quiero fumar, no quiero oler a tabaco, no quiero ser un esclavo del tabaco. Se bautizó, inmediatamente dejó el tabaco, nunca más ha tenido que fumar. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Eso quién lo hace? El Señor. Pero hay muchos tipos de cárceles. Muchos tipos de cárceles. El tabaco, el alcohol, el alcohol, todo tipo de drogas. Hasta un móvil te puede esclavizar. Un videojuego te puede esclavizar. Luego están los presos que están realmente en la cárcel. Hay personas que están presas en una silla de ruedas. Hay personas que están parapléjicas y están presas en una cama. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor vino a dar buenas nuevas a todos los cautivos, a todos los que están presos. Una de las cosas que dice la palabra del Señor acerca del diablo es que nunca dejó en libertad a sus presos.
Aleluya. El diablo es malo. Ata, encadena, oprime al ser humano. Pero nosotros tenemos que darle buenas nuevas a esos. Gloria al Señor. ¿A quién? A todos los cautivos, a todos los que están presos. Aleluya. Hay gente que por temor a la muerte viven toda la vida esclavos de Satanás. Cuando el Señor viene a nuestra vida, hermano, nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. No nos importa morir por el Señor, por hacer lo bueno, y se acabó el poder del diablo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que puede hacer? Quitarme la vida, y para mí morir es ganancia. E irme con Cristo. Se acabó el temor a la muerte. Gloria al Señor. Mucha gente no se convierte al Señor, no viene al Señor, porque dicen, vaya que me maten, vaya que me hagan esto, vaya que me hagan lo otro. Gloria al Señor. Es la manera en que Satanás mantiene su reino, es la manera en la que los dictadores mantienen sus dictaduras. Aleluya. Y Cristo nos da el poder para que todas las personas que son esclavas de vicios, hay personas que son esclavas de su propia mente. Aleluya. Si yo me meto en un ascensor, me voy a ahogar. Aleluya, ya no se puede montar un ascensor. Si me monto en un avión, el avión. No se puede montar un avión. Gloria al Señor. ¿Hay cautivos? ¿Hay esclavos? Sí. Gloria al Señor. Muchos esclavos. Y el Señor vino a darnos libertad a todos los cautivos. ¿A cuántos? A todos. Gloria al Señor. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. ¿Vista a qué? A los ciegos. Hay ciegos físicos, personas que han nacido ciegos, personas que por un accidente se han quedado ciegos, personas que por la diabetes, una enfermedad, se quedan ciegos. Y el Señor vino a sanar a los ciegos. De nacimiento o por cualquier otro accidente. Dice la palabra del Señor que hubo un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo era? Ciego de nacimiento. Y fue el Señor. Y el Señor escupió en tierra. Y hizo lodo. En aquel tiempo no estaban las calles asfaltadas. Todavía no se había asfaltado. Ahora todo está asfaltado o encementado. Cemento o asfalto. Pero él cogió lodo. O sea, hizo lodo con la saliva. Y le puso unos pegotes calentitos. Aleluya. En los ojos. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y cuando regresó del estanque de Siloé, regresó viendo. El Señor le había creado unos ojos porque ese era ciego de nacimiento. Le había creado unos ojos de barro con su saliva. ¿De qué está hecho el cuerpo del hombre? De barro. Gloria al Señor, le creó unos ojos. En otra ocasión le trajeron a un ciego y lo sacó fuera de la aldea. Aleluya, lo sacó fuera de la aldea. Y le puso las manos encima y dijo, ¿ves algo? Dice, veo a los hombres como árboles. O sea, ese ya había visto. Había visto hombres, había visto árboles. ¿Pero cómo estaba? Ciego, accidente, diabetes, cualquier enfermedad. Aleluya. Y dice, veo a los hombres como árboles. Le puso otra vez las manos y dice, y ya lo vio bien. Y el Señor le dijo, no entres en la aldea. No entres en la aldea. ¿Lo del Señor? La gente que nos rodea, la gente de la aldea, la gente que nos rodea, a veces nos quitan la fe, a veces
hacen que proclamemos cosas con nuestra boca y eso que decimos, eso que nos ocurre. Y el Señor dijo, no entres en la aldea. Pero ese, antes de ser ciego, había visto. Y después que vino el Señor le devolvió la vista. ¿Dice eso su nombre? El Señor sana los ojos naturales. Pero el Señor también sana los ojos espirituales. El Señor dijo acerca de unas personas, dejadlos, son ciegos. ¿Qué eran? Ciegos y guías de ciegos. ¿Esto qué significa? Que hay ciegos que enseñan a otros ciegos. ¿Pero cómo son? ¿Cómo son? Ciegos espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Hay unos ojos naturales y hay unos ojos espirituales. Gloria al Señor. Y el Señor a nosotros, el diablo nos cegó el entendimiento cuando estábamos con Él. ¿Cómo estábamos? Ciegos. Aleluya. Y el Señor nos abrió los ojos del entendimiento. Gloria al Señor. Entonces, ¿buenas nuevas para quién? Para los ciegos. Aleluya. Esos que dicen, pues yo no veo a Dios por ninguna parte. ¿Cómo está la escritura? Aleluya, ¿cómo está? Ciegos. Gloria al Señor, el diablo le ha cegado. Bendito su nombre. Buenas nuevas a los ciegos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Hay personas que están sufriendo. Oprimir significa ejercer presión, hacer daño. Gloria a Dios. Hay mujeres que están oprimidas. ¿Cómo están? Oprimidas. El macho con su machismo la tiene ¿cómo? Oprimida. Palizas, malos tratos, amenazas. ¿Cómo está esa mujer? Oprimida. Hay jefes que tienen a los trabajadores oprimidos. Aleluya. Gloria al Señor. Abusando. Aleluya. Hablándoles mal pagándoles y además amenazándolos. Hay muchos tipos de opresión. Y el diablo oprime, hace daño a las personas. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando Él vino a mi vida, yo antes de conocer al Señor, tuve una visión en la que vi a un espíritu que me atormentaba. El Señor me permitió ver a un espíritu en una habitación, en una casa, y yo estaba atormentado, estaba en la adolescencia. Aleluya, la adolescencia hay muchos adolescentes que están oprimidos, aleluya, que están en depresión, que inclusive están pensando en suicidarse. ¿Sí? Aleluya. La adolescencia no es la mejor edad cuando no se tiene el Señor, llenos de complejos, etcétera. Y el Señor me permitió ver a ese espíritu inmundo. Gloria a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, lo volví a ver muy demacrado, porque estaba riéndose, estaba burlándose. Yo estaba atormentado y estaba riéndose de mí. Aleluya. Hay gente que disfruta viendo el sufrimiento. Por eso existen las peleas de perros, las peleas de gallos, la pelea de boxeo, la pelea de karate, ¿sí? Las películas de acción, ¿qué acción es? Cortarte. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, escuché una voz que dijo, apártate de ahí, que este es mío. El Señor nos liberta de todo tipo de opresión. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira, los negros en Norteamérica eran oprimidos. ¿Qué eran? Oprimidos. Gloria al Señor. Pero muchos negros buscaron del Señor. Gloria a Dios. Muchos negros buscaron del Señor. Y cuando se busca del Señor,
sean negros, sea blanco, sea de la raza que sea, hay respuesta de parte del Señor. Y el Señor levantó gente. Martin Luther King, que era un pastor evangélico, gloria al Señor, un movimiento y llegó la liberación. Se terminó la opresión de los blancos sobre los negros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, a todos los oprimidos, ¿a cuántos? El Señor le da libertad. Te libra de tus enemigos, te liberta a todos los que están sufriendo. Bendito es el nombre del Señor. Y bueno, pues a predicar el año agradable del Señor. ¿Tú sabes lo que es el año agradable del Señor? Aleluya. Aleluya. Cada 50 años el Señor ordenó que se celebrara el año del jubileo. El año del jubileo era el año en el que todos los israelitas, que Dios quería que todos los israelitas fuesen autónomos, ¿qué? Tuviesen su tierra, sus ganados, tuviesen sus propiedades. Pero algunos israelitas, por su mala cabeza, por su mala administración, por no temer a Dios, terminaban vendiendo lo que poseían y en muchas ocasiones vendiéndose ellos mismos como esclavos. Gloria al Señor. Pero llegaba el año del jubileo, el año agradable del Señor, porque el Señor quería que todo su pueblo fuese libre. ¿Cómo? Libre. Yo siempre aconsejo a los hermanos que siempre que puedan oren al Señor para que ellos sean dueños de sus propios negocios, ellos sean dueños de sus horarios, ellos sean dueños para tomar decisiones. ¿Bendice el nombre del Señor? No es que esté mal el que Dios nos dé un trabajo, está bien, gloria al Señor, pero mejor que te den un trabajo es que tú des trabajo. Y si eres cristiano, dices, hoy es domingo, se casa Pilingo, pero yo no falto a la boda. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy el dueño de mi empresa, soy el dueño de mi tiempo delante del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y bueno, pues el Señor quería que todo su pueblo tuviese, aleluya, tuviese todo lo que era necesario. Y en ese año se devolvía todo. El que tenía tierras se encontraba que otra vez tenía tierras. El que era esclavo se encontraba que ahora era libre. Ese era el año agradable del Señor. Eso es lo que le agradaba al Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Y enrolló el libro. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio. Aleluya, todos daban buen testimonio. Pero decían, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Este no es el hijo del carpintero? Aquí de Nazaret, un castrojo como nosotros, un cateto como nosotros, de pueblo. Aleluya. ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí su madre y sus hermanas con nosotros? ¿Sus hermanos y sus hermanas? Inclusive dicen los nombres de los hermanos, de los hermanos de Jesús, del matrimonio de José y María. Porque esa doctrina de siempre virgen, eso no es verdad. Porque José no conoció sexualmente a su mujer hasta que tuvo a su hijo primogénito. Primogénito significa primero entre varios hermanos. Aleluya. Y después, pues como es normal el matrimonio, y del fruto de ese matrimonio, pues hubo 4 varones que aparecen sus nombres en la palabra del Señor, y varias hermanas, no sabemos si eran 2, 3, 4, no sabemos, pero varias hermanas. Gloria al Señor, pues eso dijo el Señor, el que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano y mi hermana, porque el Señor tenía madre como hombre, tenía hermano
hermanos y tenía hermanas. Gloria al Señor. Y esta gente empezaron a divagar, porque tú puedes estar escuchando la palabra del Señor y estar en otra cosa. ¿Dónde puede estar? Por ir por los cerros de Úbeda. Gloria al Señor, estás en otra cosa. Estás divagando. No estás atento. Y dice la palabra del Señor que la voz de Dios hay que oírla atentamente. ¿Por qué te ha hecho Dios 2 orejas? 2 oídos. Gloria al Señor. Para que si no escuchas bien por aquí, lo escuches por el otro lado. Gloria al Señor. Y dice, si dieres oídos, ¿qué tienes que dar? Oídos. Tienes que prestar atención. Aquí no se viene a dormir. Aquí no se viene a chatear. Aquí no se viene a mirar el Facebook. Aquí se viene a oír la palabra del Señor. Y hay que oírla atentamente. Pero ellos, ¿cómo estaban? Divagando. Y entonces el Señor les dio donde les dolía, sin ofenderlo. Nada más dijo, en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel. ¿Cuántas había? Muchas viudas, porque las mujeres duran más. Aleluya. Algunos dicen, bichos malos nunca mueren. No. Gloria al Señor. No. Es que los hombres, por el esfuerzo, por eso, se oxidan más, se envejecen más y normalmente la cascan antes. O sea, mueren antes. Gloria al Señor. También son más arriesgados, que si se suben aquí, que si se tiran de allí, que si están en el andamio. Lo cierto es que hay viudas. Van a la guerra y ahí morían. Gloria al Señor. Había en el tiempo de Elías muchas viudas. El tiempo de Elías fue un tiempo en el que él oró para que no lloviese. No llovía, vino el hambre. Y había muchas viudas. Gloria al Señor. Pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías. Gloria al Señor. A ninguna de esas viudas fue enviado el profeta Elías. Fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, a una cananea, a una paisana de Jezabel. En aquel tiempo Jezabel era la esposa de Acab, y el hambre vino precisamente por culpa de la desobediencia de Acab, que era instigado por Jezabel. Bueno, pues una paisana, para que no hagamos distinción de personas por países, por raza, a esa fue enviada al Señor, fue enviado Elías. Y llegó y dijo la palabra de Dios. Y esa mujer le creyó. Y durante todo el tiempo de hambre no faltó ni aceite de la vasija, ni harina de la tinaja. Gloria al Señor. Vivió ella y su hijo y el profeta. Y es más, se le murió el hijo y Elías le resucitó al hijo. Gloria al Señor. ¿Entiendes su nombre? Pero Dios, que conoce los corazones, sabía que aquella cananea tenía fe. Aquella cananea tenía temor de Dios. Mientras que las viudas en Israel estarían pidiendo limosna, estarían llorando, sí, pero sin buscar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y le dijo esto y eso le dio coraje. ¿Qué le dio? Los cananeos, esa cananea. Gloria al Señor. Y luego para rematarlo le dice, en el tiempo de Eliseo ya tenemos muchos leprosos en Israel. Porque muchas veces en el pueblo de Dios hay mucha gente que está oprimida, mucha gente que está padeciendo cosas que no tienen que padecer si oyen con atención y ponen en práctica la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. En el tiempo de Eliseo también había muchos leprosos, pero solamente Naamán, el sirio, fue sanado. Siria, un país que había entrado en guerra muchas veces con Israel, se contaba entre los enemigos. ¿Cómo? Entre los enemigos. Y en el tiempo de Eliseo,
el rey de Israel temblaba con Siria, porque Siria era más poderosa, militarmente era más poderosa que Israel en aquel tiempo, porque estaban haciendo lo malo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En este caso un hijo de Acá, de tal palo, tal astilla. Gloria al Señor. Hay gente que quieren seguir las costumbres, las tradiciones, los pecados de sus padres. Gloria al Señor, y todo eso tiene consecuencias. Pero había muchos leprosos en Israel. ¿Cuántos había? Muchos. Gloria al Señor. Ahora se tirarían de datos y dice, ¿cuántos leprosos hay en España? Pues te lo dice. Te lo dice el ordenador. Gloria al Señor, pero había muchos. Y fue sanado Naamán el sirio, un hombre que le dieron testimonio, lo que hoy estamos diciendo. Le dieron testimonio. Él estaba leproso. Él era, podemos decir, la mano derecha del rey de Siria. Por medio de él le había dado Dios liberación a Siria. El ejército de Siria era poderoso, pero el general que estaba al frente del ejército estaba leproso. ¿Cómo estaba? Leproso. Pero en su casa había una esclava. Bandas armadas habían llevado a una muchacha de Israel. Y la muchacha le dijo a su señora, si mi señor le rogara al varón de Dios que está en Israel, que está en Israel, el varón de Dios le quita la lepra. Le quita la lepra a mi señor. Y la mujer se lo dijo a su marido, y su marido se lo dijo al rey. Y el rey escribió unas cartas, y fueron a Israel, y le dijeron al rey de Israel, aquí te envío a mi siervo Naamán para que le quiten la lepra. Y aquel se rasgó los vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que dé la vida que la quite para que yo sane a este? Dijo verdad. Entonces Eliseo, que estaba muy pendiente, que no le hacía caso ni el gato, porque a veces estamos los siervos de Dios, hermanos, predicando la palabra del Señor y la gente está en otra cosa. ¿Qué están? En otra cosa. Gloria al Señor. Pues el Señor sanó, a través de Eliseo sanó a Naamán el sirio. Los otros siguieron leprosos. Aquí en Nazaret había muchos enfermos. Aquí había también ciegos. Aquí había mucha gente. Gloria al Señor. Pero cuando escucharon esto, hermanos, se llenaron de ira. ¿De qué? De ira. Gloria al Señor. Y cogieron al Señor y se lo llevaron. Nazaret estaba en un sitio alto y se lo llevaron para tirarlo por el tajo. O sea, tirarlo. Pero el Señor pasó por en medio de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, aunque tú des testimonio a las personas, le digas todas las cosas, dice, a este hay que cogerlo y tirarlo por el tajo. O te echan a su espalda y dicen, fanático religioso esto. Y no les sirve para nada. Pero el Espíritu del Señor está sobre ti para que diga, para que predique buenas nuevas. Las creen, obedecen, son salvos. No las creen, hijo mío, ¿tú qué te lo pierdes? Yo ya te lo he dicho, yo ya te he orado por ti, te lo he dicho, te amo, no puedo hacer más por ti, cabezón. Aleluya. No puedo hacer nada por ti, cabezona, mulo. Gloria al Señor. Y bueno, pues esta es la palabra que he llamado para compartir. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Todo hombre que tenga el Espíritu de Dios, toda mujer que tenga el Espíritu de Dios, siente un amor muy grande por todos. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve a hablarle a todos. Nadie que diga que tiene el Espíritu Santo y no dé testimonio al Señor Jesucristo, ni se preocupe, ni ore por las personas, ese no ha visto a Dios en su vida. Gloria al Señor. Ese es su nombre. Y bueno, pues esta es la palabra, guárdala en tu corazón,
Si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a mover, aleluya, para cooperar con ministerios, para cooperar con su obra, para dar testimonio, para que las personas todas oigan del Señor y estas buenas nuevas, gloria al Señor, las experimenten en sus vidas. Y ellos mismos también pueden decir, yo era ciego y el Señor me sanó. Gloria al Señor. Yo estaba oprimida y el Señor me libertó, etcétera, etcétera. Aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos muchísimas gracias, Dios mío, por esta palabra que en este día nos has dado para compartir con tu pueblo en este lugar y con toda criatura, Señor, porque tú vas a llevar esta palabra, Señor, a través de la radio, la televisión, el internet, a cientos de miles, a millones de personas, Padre, y por cada persona te ruego, Señor, por cada persona, por cada criatura, Señor amado, ábrele los ojos del entendimiento, que les resplandezca la luz del Evangelio, Padre, se arrepientan, se conviertan a ti, sean salvados, Padre. Te lo pido, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.